Problemas 4.105. Suponga que tiene 5.00 gramos de magnesio metálico en polvo, 1.00 litros de una disolución de nitrato de potasio 2.00 m y 1.00 litros de una disolución de nitrato de plata 2.00 m. Inciso A. ¿Cuál de estas disoluciones reaccionaría con el magnesio en polvo? La disolución de nitrato de potasio, AgNO3, reaccionará con el magnesio metálico, Mg en polvo, ya que de acuerdo a la tabla de reacción de oxidación que podemos ver a continuación, el potasio K se encuentra arriba del magnesio, mientras que la plata Ag se encuentra por debajo del magnesio, debido a que cualquier metal de la lista puede ser oxidado por iones de metales que se encuentren más abajo que él en la tabla y no más arriba. Inciso B. ¿Cuál es la ecuación iónica neta que describe esta reacción? Primero debemos plantear la ecuación completa de la reacción antes mencionada, que es la de el nitrato de plata con el magnesio en polvo. La reacción queda del siguiente modo. Magnesio sólido más nitrato de plata en solución acuosa produce nitrato de magnesio en solución acuosa con un precipitado sólido de plata. La ecuación iónica es ion magnesio sólido más ion plata positivo más ion nitrato negativo produce ion magnesio eh, positivo 2 más ion nitrato negativo más ion plata sin carga. La ecuación iónica neta, como ya sabemos, elimina aquellos iones que no sufren cambios durante la reacción, por lo que la ecuación iónica neta queda como Mg, magnesio sólido, más plata Ag positivo produce Mg de positivo 2 más Ag, 2Ag, que ya podemos ver aquí. ¿Qué volumen de la disolución se requiere para reaccionar completamente con el magnesio? Necesitamos encontrar el volumen necesario de nitrato de plata para hacer reaccionar los 5 gramos de magnesio que se tienen asegurados, por lo que debemos multiplicar los 5 gramos de magnesio por, paréntesis, un mol de magnesio, que es lo que se necesita hacer reaccionar, sobre el peso atómico del magnesio, que es de 24.3 gramos. Se cierra el paréntesis, luego se multiplica también por 2 mol de nitrato de plata sobre un mol de magnesio. Los 2 moles de nitrato de plata son los que se utilizan en la reacción, estequiométricamente hablando, sobre un mol de nitrato de magnesio, disculpa, que es lo que pues se utiliza, como ya hemos visto, en la reacción. Luego esto se multiplica por, paréntesis, 1 litro de nitrato de plata sobre 2 moles de nitrato de plata. Esta división ocurre porque pues estamos viendo cuánto se necesita en litros, que es la medida de volumen. Esto da como resultado 0.2057 litros de nitrato de plata. Inciso D. ¿Cuál es la molaridad de los iones Mg2 en la disolución resultante? Para esto debemos dividir los 0.2057 moles de magnesio, del ion magnesio, sobre los 0.2057 litros de la disolución. Esto da como resultado 1.00 m, que m es la molaridad de la disolución que pues resulta al final. Así que es 1.00 m de ion magnesio 2 positivo en solución acuosa. Problema 3.112. La fuente de oxígeno que permite la combustión interna de un motor dentro de un automóvil es el aire. El aire es una mezcla de gases, principalmente N2 en un 79% y O2 en un 20%. En el cilindro de un motor de automóvil, el nitrógeno puede reaccionar con oxígeno para producir óxido nítrico gaseoso, NO, mientras se emite NO desde el tubo de escape del automóvil, puede reaccionar con más oxígeno para producir dióxido de nitrógeno gaseoso. Inciso A. Escriba las ecuaciones químicas balanceadas de ambas reacciones. La primera reacción es la del nitrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso, que produce óxido nitroso. La ecuación se puede leer del siguiente modo. N2 gaseoso más O2 gaseoso produce 2NO gaseoso. Así queda balanceada. La segunda reacción es la del óxido de nitrógeno y el oxígeno
gaseoso que produce dióxido de nitrógeno. Se puede leer del siguiente modo. 2NO gaseoso más O2 gaseoso produce 2NO2 gaseoso. Ya están balanceadas las ecuaciones y pues pueden ver cómo se presentan en la presentación. Inciso B. Tanto el óxido nítrico como el dióxido de nitrógeno son contaminantes que pueden generar lluvia ácida y calentamiento global. Colectivamente se les denomina gases NO. En 2007, Estados Unidos emitió aproximadamente 22 millones de toneladas de dióxido de nitrógeno hacia la atmósfera. ¿Cuántos gramos de dióxido de nitrógeno representa esto? Este es un análisis dimensional sencillo. Primero debemos de tomar los 22 millones y plasmarlos en su modo de notación científica para facilitarnos las operaciones. Después tenemos que convertir las toneladas a libras, que es la unidad más cercana, y de libras hacia gramos para tener cuántos gramos representa 22 millones de toneladas. La operación queda del siguiente modo. 22 por 10 a la 6 toneladas de NO2 por paréntesis 2000 libras sobre una tonelada, se cierra paréntesis, se abre paréntesis, 453.6 gramos sobre una libra, se cierra paréntesis. De este modo convertimos las toneladas a libras y las libras a gramos. Y el resultado es de 1.996 por 10 a la 13, que redondeado se queda como 2.0 por 10 a la 13 gramos de NO2. Inciso C. La producción de gases NOx es una reacción secundaria no deseada del proceso de combustión del motor principal que convierte el octano C8H18 en CO2 y agua. Si se utiliza el 85% del oxígeno en un motor para la combustión del octano y el resto se utiliza para producir dióxido de nitrógeno, calcule cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producirán durante la combustión de 500 gramos de octano. Para esta ocasión debemos primero plasmar la reacción química en su modo de ecuación. Queda del siguiente modo. 2C8H18 líquido más 25O2 gaseoso produce 16CO2 gaseoso más 18H2O líquido. Después debemos calcular los gramos de oxígeno y para esto debemos de tomar los 500 gramos de octano que se tienen y multiplicarlos por paréntesis un mol de octano sobre 114.2 gramos de octano. El 114.2 gramos es el peso atómico de esta solución. Se cierra paréntesis, se abre otro paréntesis, 25 moles de oxígeno, que son los que se utilizan en la ecuación ya estequiométricamente correcta, sobre 2 mol de octano, que igualmente son los moles que se emplean en esta ecuación ya balanceado. Se cierra paréntesis, se abre el último paréntesis de 32.00 gramos de O2, que es el peso atómico, sobre un mol de O2. Se cierra el paréntesis. Esta multiplicación da como resultado 1751 o en notación científica 1.75 por 10 a la 3 gramos de O2, oxígeno. Ahora que tenemos que 1751 gramos de oxígeno es lo que se produce de la combustión del octano, sabemos que esto es apenas un 85%, por lo que debemos calcular cuál es el total de oxígeno producido en toda la reacción. Este resultado es de 2060, que en notación científica se representa como 2.1 por 10 a la 3 gramos de oxígeno. Ahora, lo que debemos calcular es cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producen durante esta combustión, por lo que debemos de tomar en cuenta la estequiometría de la reacción de octano y oxígeno, que al final pues terminan convirtiéndose en CO2 y agua. Lo que sabemos es que por un mol de O2 se producen 2 moles de NO. Por 2 moles de NO más un mol de O2 se producen 2 moles de NO2. Por 2 moles de O2 se producen 2 moles de NO2. Y por un mol de O2 se produce un mol de NO2. De este modo debemos de calcular cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producen, por lo que debemos multiplicar 309.1 gramos de O2, que es lo que se produce y que no se utiliza de oxígeno para la combustión del octano, que es lo que podemos ver anteriormente, es el 15% que no se utiliza. Se multiplica por un mol de O2 sobre su peso atómico, que es 32.0 gramos, y se multiplica también por un mol de NO2 sobre un mol de O2 por
46.01 gramos de NO2, que es el peso atómico del dióxido de nitrógeno, sobre un mol de dióxido de nitrógeno. Y podemos ver cómo queda la operación lineal y este da como resultado 444.4, que en notación científica es 4.4 por 10 a la 2 gramos de NO2.